ya lo meto en la conversación porque sé que le está prestando atención y tiene mucho para decir de esto. Esta semana salió un estudio que parece que ahora las encuestadoras de repente hacen estudios para descubrir cosas que ya sabemos hace tiempo, que el argentino medio aspira a trabajar en el Estado, ¿no? Yo me crié en una provincia donde el 64% de la gente es empleado estatal. Y ese 64% ocurre y pasa en todas las provincias. Porque la maquinaria estatal se transformó en ser lo que tiene el Estado para ofrecerte, para salvarte. En vez del Estado darte soluciones y aportar para que vos tengas plata y puedas tener un emprendimiento y puedas avanzar, no, la decisión es, ¿crees que tu hijo trabaje en el Estado? Viene el intendente, tenés un sueldito, listo, ya está. Entonces, yo me crié en una generación de mis amigos que su aspiración, si no se podía ir a estudiar, si lamentablemente los padres no le podían garpar una universidad o poder estudiar algo terciario, era quiero entrar en Estado, quiero entrar en la MUNI, claro. Quiero entrar, y eso pasa en todos lados. ¿Cómo se compite contra esto? Bueno, tomando un poco lo que decían los tres, en algún lugar lo que estamos hablando que nos está ocurriendo una suerte de síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo es aquella situación donde el secuestrado termina teniendo buena onda con el secuestrador. Tan malo no es, Tan malo no es. de comer. O sea, el mismo Estado que te destruye a impuestos, regulaciones, tarifazos, devaluaciones, inflación, te roba los depósitos de vez en cuando, como pasó en 2001, 89. Ese mismo Estado ladrón que te destruye la vida, el futuro, termina siendo el Estado que vos buscas, porque es el que te tira la soga, suponete, del plan social, la famosa misericordia, o que te acomoda en el Estado. Se ha transformado en eso Argentina en algún lugar. Vos decís, ¿por qué pasa que el 64? O sea, en casi todas las provincias, groseramente, 2/3. Hay provincias que tienen 64% de la población activa trabajando por el Estado. No, pero en la encuesta el 60%. 60%. Bueno, ¿cómo es posible que el Estado, que es el gran causante, el gran culpable de las grandes crisis argentinas, que han terminado demoliendo a millones de argentinos que han necesitado un plan social para comer algo, sea aquel lugar al cual aspira a entrar la gente? Porque claro, el Estado se encargó en algún lugar por entregarte el respirador. Es como que te rompen las piernas y te dan la silla de ruedas al mismo tiempo, el Estado. Cuando caminás el conurbano, ¿te notás esto? Que Sí, te dicen claro. todo el tiempo que como que se terminó el sueño de la carrera universitaria, de la vocación, de que se terminó. Que el joven prefiere quizás ver la posibilidad de, no digo hacerla fácil, pero saber el seguro. Entro ahí, estoy seguro. Sí, a ver, ver eso sí lo veo. Obviamente la desesperación mía, me hago cargo de lo que voy a decir, mía, porque yo empecé política hace un par de años, en el 19, con casi 60, es que esto cambie, que esto no sea así. Que no sea que el aspiracional sea el empleo público, pero no el empleo público para ser un buen policía, un buen enfermero, un buen... Para estar en la mesa entrada, sentado, tomando mate y comiendo bizcochito, claro. Eso hay que decirlo así. Ese y no es son a ver, esa sí funciona así. Ese es el Estado que no nos conviene tener. Nos conviene el Estado que te Porque- dé seguridad, que te dé salud, Porque que te dé porque diplomacia, justicia. Nadie lo dice y lo voy a decir yo porque quizás suena antipático. El aspiracional que decía esa encuesta, lo aspiracional que decís vos, que el aspiracional Estado de los jóvenes, no es el aspiracional de que quieren entrar al Estado, como decís vos, para cambiar la República Argentina y laburar. Quieren estar al Estado para sentarse en la mesa de entrada, ponerse 2, 3 sellitos de una entrada, comer bizcochito, tomar mate, irse a la casa y cobrar. Siempre pasa cobrar. es que Juan Cruz. Yo creo Sí. que... No, Perdón, te digo sí, así, sí. pero te le decía, lo que pasa es que me parece que eso es la foto de la desesperación. No se puede pensar en eso como un continuo, como un sistema. Es la desesperación de la gente. O sea, me caí del mapa y el único lugar que tengo para agarrarme, digamos, me estoy cayendo de la borda del barco, el único lugar que me agarro es este bote. El bote es el Estado. Pero te quiero decir por Yo he qué. estado en un ministerio el otro día que había ascensorista. Está bien, pero pará. Era un Juan, ascensor con estamos de botones acuerdo. automáticos. Escuchá, Sí. un ascensor con botones Sí, 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 sí. automáticos y un tipo sentado ahí, Sí. que apretaba Ahora, el botón. Estamos de él. acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Y ese tipo pero cobra un lo tenemos sueldo. Esper acá. Yo le quiero preguntar algo a Esper que me parece que es central. Mirá, ¿Me están cargando? Estamos de acuerdo, pero algo que es central. Mirá, Esper, mirá. En los últimos 100 años en el mundo, lo digo rápido, en el mundo, en el año 45, la Segunda Guerra Mundial, se terminó un gran pensamiento, que era que estaba todo basado en la raza. El nazismo, el fascismo, Sí. etcétera, basaba todo en la raza. En la década del 90 se terminó en los que pensaban que el mundo estaba basado en la clase. O sea, básicamente
que el proletariado, la revolución comunista, gran parte de ese mundo se terminó. Ahora, los liberales sobrevivieron, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Estamos viviendo un mundo en donde el liberalismo también, dos cosas lo están poniendo en jaque. La pandemia, porque es todo colectivo, y el cambio climático. ¿Te parece también que el liberalismo está viviendo este golpe casi mortal en el mundo? No, mortal no. Pero déjame agregar una cosita a lo que decíamos antes, chicos. Yo creo que es más preocupante todavía el problema argentino. No solo el aspiracional es, como vos decís, la mesa de entrada, sino cuando vos ves la cantidad de chorros que han choreado en el Estado y terminan libre, como, no sé, Vudú, que estuvo a punto de afanarse la máquina de imprimir billete directamente, puedo decir, che, pero además de rascarme las bolas en la mesa de entrada, mirá si me transformo en José López. Cumplió una condena. Y la levanto en pala. Pero cumplió una condena. O sea, pero espera, es más grave, creo. No, pero para. Eso hay que decirlo. Cumplió una condena importante, Vudú. Bueno, está bien, pero te quiero decir, el problema creo que no es solo... Primero, el problema no es... Hay una diputada nacional que se le viralizó el audio, que fue sentenciada por cobrar dos contratos del Estado al mismo tiempo. Quiero decir, cobraba 2 contratos al mismo tiempo. El problema no es solo el desprecio que hay sobre la actividad privada y lo edificante que es el laburo en el sector privado, tampoco es el problema lo edificante que es el buen empleo público, sino que ya buscas al Estado para rascarte las bolas o eventualmente hacerte rico, ¿no? Si lográs chaparla bien. Ahora, José Luis. Mucho como salvavidas también, hay que decirlo. Pero lo ves en la policía por ahí. Pero el mismo que te quebró las piernas, el salvavidas que te quebró las piernas sí, o te hundió el barco. Por eso te pregunté, pero por eso la conversación empezó proponiéndote en jaque un concepto que es el individuo. El liberalismo está basado en el individuo y el individuo hoy en el mundo está en jaque por la pandemia y también por el cambio climático, porque hay cosas que el individuo solo no va a poder solucionar. Pero Ernesto, no me venga con él, porque el otro día también, por ejemplo, hay un colega que está toda la pregunta de este cambio climático. No es menor, yo entiendo que el cambio climático nosotros tenemos es importante, el riachuelo. pero por eso, o sea, yo creo que el cambio climático es importante, no me vengan las No. no entiendo todo, hay que cambiar el mundo. Bueno, ¿no te gusta la pandemia? No, ahora. La pandemia muchachos, puso en jaque... Hoy el problema, nosotros en Argentina no nos tenemos que estar preocupando por la tenés razón. Pero Juan Cruz, la pandemia no puso en jaque. ¿La pandemia no puso en jaque la individualidad? Fuimos encerrados en el mundo entero en muchos lados. Yo creo que no. ¿Ah, no? Yo creo que no. ¿Vos sabés que el ministerio está la... ¿Sabés por qué creo que no? Porque yo creo que parte de las funciones del Estado, que son muchas las funciones del Estado y que son indelegables además y necesarias en una sociedad, y más en una sociedad moderna, pero una función indelegable es de ser una especie de seguro de vida frente a una pandemia como es un suceso como el que ha ocurrido. Es el Estado el que tiene que tener el rol de salvar al mundo y salvar a la salud de su gente. ¿Quién lo va a salvar si no una pandemia? Estamos de acuerdo por eso, pero disminuyó la libertad del individuo y el mundo siguió funcionando. Rompió la estructura, si vos querés. Te lo digo esto porque... La pérdida de libertad transitoria por una cuarentena era necesaria. Acá al gobierno de Alberto Fernández se fue toda la mierda porque nos encerró y nos fundió a todo durante un año, por eso perdieron la elección. Vos lo decís, pero muchos amigos tuyos liberales estarían muy molestos por lo que estás diciendo. Por lo de la pérdida transitoria de libertad. No, pero ningún liberal con los pies sobre la tierra te va a negar la necesidad de una primera etapa de una cuarentena muy estricta, porque lo hizo todo el mundo, hasta los más liberales. Cuarentena estricta hicieron todos, 30, 40 días inicialmente. Yo te diría, del 20 de marzo de 2020 a fines de abril de 2020, yo te la rebancaba, la cuarentena estricta, mientras usaras esa etapa para fortificar el sistema de salud y testear de manera masiva. Acá no pasó nada de eso. Con Agustín, y lo decíamos, siempre nos gusta intercambiar información, para mí uno de los periodistas más prestigiosos que tiene la política argentina. Con Agustín hablábamos esto de cuál fue el problema que el gobierno detectó, y que lo voy a decir que lo detectó gran parte de lo que llamamos el Instituto Patria, ¿no? El sector de Cristina, del enojo con Alberto Fernández, que era que encontraron que el Estado quiso dar soluciones, pero soluciones totalmente analógicas y que eran imposibles de acceder. ¿Qué es lo que decía? Por ejemplo, había empresarios que me decían, yo quería entrar al Repro. La cantidad de cosas que le pedían a ese empresario para un empresario que, no te estoy hablando del quizá chanta que no tenía los números y no le llegaba, pero estoy diciendo el honesto, que le daban los papeles, y me dice, tenía que ir al contador, buscar papeles para entrar, a ver, si vas a ayudar a alguien, si el Estado va a ayudar, hermano, dáselo. Sí, pero Juan Cruz, ¿sabes lo que pasa? En un país en que hay 50% de la economía en negro, es muy difícil que los empresarios tengan los papeles en orden.
Eso camina, Por eso mismo. No, bueno, eso pero- camina de la mano, ¿eh? Por eso había que hacer una cuarentena al principio estricta, como hizo todo el mundo, y después muy intermitente, porque no hay manera de salvar a todo el mundo si no lo dejás laburar. El salvataje de la gente es el laburo al final. No es el IFE, el ATP o lo que sea, no es el helicóptero del Estado emitiendo guita. La salvación de la gente es un laburo. Ahora- Y vos, con esta cuarentena que hicimos acá, fundiste a medio planeta, por eso perdiste la elección. Ahora, José Luis, volviendo al tema de Estado y empresarios y el reparto de trabajo, uno convive ese Estado grande que no da la respuesta correcta cuando la tiene que dar en la pandemia, ¿no? Que tarda, que amontona jubilados, que tarda en pagar, que no te da el repro, que le da la ATP a algunos y a otros. Bravo, no. ¿te acordás? ¿Te acordás en tiempo real cuando nos quedamos con Claro, el IFE? tal Que decíamos, cual. ¿y el IFE cuándo viene el IFE? ¿Te acordás que era, Claro. flaco, era repartir el IFE, no era muy difícil? Era difícil, bueno, para No me al parecía Estado- que era muy complicado. Bueno, ese mismo Estado que parece no dar resoluciones, de repente tenés un CONICET con récord de científicos que van a ingresar, que funciona, digamos. ¿Por qué ese doble Estado? ¿No? Un Estado como el de las vacunas, ¿no? Que funciona, que es eficiente, que vacuna a todo el mundo sin perder tiempo. Digamos, vos vas, te vacunás, salís, todo el mundo sale en 5 minutos, se organiza, está bien organizado. Y otro Estado, dentro del mismo Estado, que no funciona. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo se resuelve eso, José Luis? Bueno, lo mismo te podría decir de la clase empresaria, vos la tocaste recién. Sí. El grueso de la clase empresaria, el 90%, son pymes, comerciantes o grandes empresas que laburan, innovan, siempre están corriendo la frontera posibilidad de producción, dando empleo digno, salarios buenos. Ahora, hay un 10% de una clase empresaria rancia, corrupta, prebendaria, que te arruina el concepto que la gente tiene del empresario. Y lo mismo con los sindicalistas. Yo veo que hay una segunda generación de sindicalistas, gente joven, muy piola, que entiende que con 6 millones de laburantes en negro, algo tenés que cambiar las leyes laborales. Ahora, andá a decirle al cavernícola de Moyano, o Cavalieri, o el Pata de Medina de cambiar las leyes laborales. Entonces, acá pagan mucho justo por pecadores. ¿Decís que es un Volviendo a lo tema que vos decís, generacional? pero volviendo a lo que Sí. vos decís del Estado, hay gente que ve muy mal al Estado y lo descalifica por completo, en parte por ese parte del Estado que lo usan chantas, ñoquis, delincuentes para delinquir, cuando hay otra parte del Estado que funciona y bien. Pero lamentablemente pagan justo por pecadores. ¿Es un tema generacional, decís, José Luis, que la Argentina tiene que esperar un poco más? No sé si es generacional. Yo creo que ya hay una nueva generación de empresarios corruptos prebendarios, una nueva O sea, generación... como que no cambia. No, a ver. Pero ojalá- yo entiendo creo- que no, no. el que heredó, el que heredó la creo empresa que hay- del padre Chanta va a Macro. terminar siendo... Por Yo ejemplo, creo, Macri. a ver, No lo en quería. poli- O sea, el que heredó es el padre vio como su padre Chanta hizo plata con esta, cuando la recibe a sigue ver, siendo. yo No, bueno, creo que hay una empresarios que no esperanza pagan en el canon política. por Padre mucho Chanta dijo Chanta, padre Yo Bob creo dijo que Bob. en política, y lo digo por mí, por Milei y por otros, hay una esperanza de que hay otra forma de hacer política, hay otra forma de decir Pero las la cosas que hay que ¿hay hacer. esperanza o hay enojo? Porque No, es muy a ver, distinto el voto yo enojo creo que que el hay- voto esperanza. Hay esperanza y hay enojo, y a veces en la misma persona convive la esperanza y el enojo. ¿Y a cuánto estamos de que ese enojo se transforme en furia? Que es distinto. No sé eso no. Lo que vos ves, lo ves cuando caminas, cuando ves. Yo Porque veo una cosa más- es el enojo de decir, No. no tengo nada, y otra cosa es decir, Yo te diría, veo más esperanza que... creo que estamos más cerca de que haya una esperanza a que haya furia. De acá al 14 de noviembre, por lo menos. Más allá, no me pida que pronostique. Está bien. No lo No sé. sería serio, ¿no? ¿Eh? No sería serio pronosticar. No, Pero ¿qué- pará, qué- porque hay un montón de cosas sí, dando pero vueltas. yo le preguntaba a acá. Expert una cosa que me parece que es interesante. Para mí, y creo que para gran parte del electorado que te votó, porque probablemente vos entres a la Diputación. ¿Me asegurás que no vas a terminar formando parte de Cambiemos, de Juntos por el Cambio? De ninguna manera. Pará, quiero que quede claro esto. O sea, Esta historia entrás yo la como viví. diputado. No, pero digo, porque que quede claro. Por eso, que entrás como diputado, ¿sí? Entrás como diputado. Sí. Juntos por el Cambio es un bloque importante. Supongamos que gana la elección Sí. y te intenta seducir con alguna ley. ¿Vos no te vas a subsumir, no te vas a unir a Juntos No. por el Cambio? A ver, el único motivo por el cual yo me metí en política al borde de los 60 años, dicho sea paso, los cumplo los 60 a la semana de la elección general. Yo me metí hace 2 años en política. El único motivo es porque me recontracagué en las patas de cómo termina Argentina si sigue así. Va a terminar siendo la villamiseria más grande del mundo. Entonces dije, en lugar de seguir vendiendo muchos libros y dando muchas conferencias, voy a dedicar parte de mi tiempo a hacer política, que es donde creo
que se puede cambiar el país. Déjame que le Sí, quiero sí, responder a él. Entonces, el único motivo por el cual yo me metí en este barro, en esta mierda que es la política argentina, porque es un barro inmundo, de chantas, chorros, te afanan la boleta, te aprietan a los fiscales, te roban los votos, etc. El único motivo es para sancionar las leyes necesarias para cambiar el país. Habrá leyes mías que yo propondré con mi bloque, con Carolina Píparo, y el resto de los que entremos, que los votará el peronismo, el Frente de Todo, el PRO, no sé, no me importa a mí quién lo vote a un proyecto de ley mío. Si el proyecto de ley que viene de otro le favorece a la gente, lo voto. Si no lo favorece, no lo voto. Pero vos no te sumarías nunca junto por el cambio. No como una cosa orgánica. Ahora, que haya un proyecto de ley. Mirá, por ejemplo, me escriben... Un proyecto de, sí. por ejemplo, el proyecto de ley de alquileres, que lo propuso, cambiemos a ese, Lipovetsky, yo te lo bocho, pero de movida, me importa, y no importa que sea Lipovetsky. El proyecto de ley de trabajo me parece una porquería. Teletrabajo. Teletrabajo, Sí. el de teletrabajo que ese fue Mirá, la pero por iniciativa que hizo ejemplo, también. te pongo un ejemplo, se está mirando Juan Carlos Quijano, que ha estado con nosotros, un empresario pyme, Juan Carlos Quijano, Sí. que dice, mira, me dice, lo que le está pasando, dice, te dan el ATP, dice. Y ahora no puedo retirar dividendos por 2 años y si quiero devolver la plata del ATP, retirando esos dividendos, el interés es monstruoso. Es un O disparate. sea, la ley la agregaron después de que daban el ATP. ¿Cómo se llama el empresario? Juan Carlos Quijano. Bueno, Juan Carlos, toda mi solidaridad con vos, es un disparate. A vos te tienen que dar el ATP o lo que sea para que no te funda, no condicionado a que no retire dividendo. Dáselo para que no se Que funda. eso es lo que decís vos, porque debe haber algún chanta empresario que pide Está el bien, ATP. pero, a ver, después de la pandemia, si se te funde medio sector privado como ha ocurrido, ¿cómo hace para arrancar? La desesperación del gobierno, en parte, que yo no sé si es emergencia social o emergencia electoral, dicho ya de paso, la desesperación es que fundieron a medio mundo y ahora ¿cómo arrancás? Como le pasa a este empresario. Dale el ATP, salvalo, porque te conviene a vos como gobierno que el empresario quede vivo, porque va a seguir facturando, trabajando, dando empleo. ¿Entendés? Sí, no pero... que te ponen quisquilloso. ¿Qué condición le pones para el ATP? Dale el ATP para que no se funda. Lo que pasa es que lo que conocemos bien el mercado financiero y vos, los que conocemos bien el mercado financiero y vos lo conocés bien también, digamos la verdad también, hay muchos que hicieron muchas trampas con el contado con liquidación y con el dólar MEP, con el ATP. Sí, hay que decir, Bueno, pero, hay... es como dice José Luis, hay empresarios, pero empresarios está bien, chantas, hay en lo todos entiendo, lados. lo entiendo. Hay periodistas chantas, Claro, empresarios chantas. pero hay en pagan todos lados. santo por pecadores también, ¿eh? Porque Ponele. ¿qué pasa? El Banco Central investiga, ve que hay muchos que hicieron eso y Bueno, le pone... castiga a ese. No hagas una general. No, pero está bien. ¿sabía qué nos lleva esto? Al gran tema que para mí siempre fue, y no hablo con el diario del lunes, hablo con lo que dije mucho antes del diario del lunes, que es, no hay solución a la larga que no sea ir abriendo y que el empresario vuelva a la vida normal, la normalidad. Pero vos, por ejemplo, sos un aperturista del comercio. ¿Eh? Vos sos un aperturista del comercio. ¿Querés que la Argentina sea un país mucho más abierto que lo que actualmente es cerrado? ¿No crees que eso, siendo socios comerciales de un gigante como por ejemplo es China, no nos aniquilaría Pero a como corto si Uruguay, plazo? pero si Chile tiene firmado un tratado con China, Uruguay quiere firmar uno con China ahora. Y no tiene muchas empresas propias Uruguay y Paraguay. Y Chile. Y Tiene muchas que- empresas de materia prima, no agrega mucho valor. Vive del Pero cobre no prácticamente. importa, un dólar es un dólar, no importa si es con materia prima Y, o pero con eso no lo un ves como reactor empleo. nuclear. ¿No lo ves el empleo eso? No, mirá, las etapas del desarrollo no es que vos de cero empezás a fabricar un reactor nuclear. No estamos de acuerdo. Sí, no, sí. en serio, vos Está bien, está arrancás vendiendo para algunos, para mí no, para algunos piensan que exportar materia prima es una boludez, que no tiene valor agregado, y eso es mentira. Tiene muchísimo valor agregado nuestra materia prima, porque cuando vos pones una semillita en No, la estamos de tierra, acuerdo. para poner la semillita tuvo que venir una máquina para poner la semillita. Esa máquina está hecha con fierro, está hecha con rueda, está hecha con caucho, está hecha con tuerca. Hubo que fabricar la tuerca, el fierro, hubo que fabricar el volante, la computadora que maneja la máquina. Después hubo que ponerle fertilizante, alguien tuvo que No, fabricar estamos de acuerdo. La fertilizante. semilla O sea, transgénica en sí ya tiene hay un montón de mucho valor tecnología. agregado en la semillita. Ahora, Por eso. después que te empezás a hacer rico con la semillita, empezarás a hacer cosas cada vez más sofisticadas, pero $1 de exportación es $1, siempre es importante estar abierto al comercio. ¿Crees que el gobierno considera que, por ejemplo, con Mansur ya está? Que el problema era Cafiero, que la gente votó en contra de Cafiero, como decía yo, en contra de los funcionarios, Mirá, y ahora solucionándolo. Yo creo que estamos frente a un gobierno tan perverso, que yo lo dije acá, creo también, o lo hice en muchos lugares, que el presidente merece un juicio político. Merece un juicio político porque tuvo un vacunatorio VIP mientras la gente se moría de COVID.
le dio prioridad a la cuestión geopolítica con Rusia y China, mientras se moría gente de COVID, y por si fuera poco, mientras había comerciantes que terminaban en Arregle juicios el grafo, penales. por favor, que está mal. ¿Eh? No, el grafo pusieron Merece. Claro, merece. Sí. Mientras que la gente se fundía y recibía juicios penales por abrir el comercio, violando la cuarentena, él hacía fiesta en Olivo. O sea, yo te digo, estamos frente a un gobierno de perverso. Ese mismo gobierno de perverso, después de perder las PASO, estuvo 10 días, nos tuvo 10 días a los argentinos en vilo a ver qué pasaba, peleándose como Tommy Jerry y Cristina y Alberto para determinar con lo mismo impresentable de siempre, Mansur, Aníbal Fernández. ¿Es un impresentable, Mansur? Sí, igual que Aníbal Fernández, por el amor de Dios. O sea, terminaste agarrando para la joda un país entero después de haberlo fundido. O sea, el gobierno no se dio cuenta, porque ¿vos crees que el gobierno se dio cuenta porque perdió las elecciones o no cree? O en realidad se dio cuenta y sabe que no lo puede cambiar. No, yo creo que no se dio cuenta, porque esto de pensar que vos le ponés la platita en el bolsillo de la gente y con eso te va a votar después que lo fundiste, ¿vos te crees que un Mirá, tipo... poneme los tebelas de Alberto Fernández en el conurbano. Ahí los tenemos ahí y Agustín, no sé si querías... No, digo, sí. sobre esto que dice José Luis puntualmente, de ponerle la platita en el bolsillo, hay una estadística que es cierta, José Luis, más allá de la pandemia, más allá de lo que tiene que ver con lo que vos estás señalando de empresas fundidas o no empresas fundidas. Con 25.000 pymes fundidas, Macri sacó 40% de los votos para su reelección, no ganó, pero sacó un montón de votos. Y Menem, después de haber devastado el país, se llevó 20, había ganado su elección. 22%, Salió primero. 22%. Bueno, digo, más allá de eso, hay una estadística que es cierta y cualquier politólogo o cientista político te lo va a decir, que es, si el poder adquisitivo de la gente sube, los oficialismos ganan. Esto no tiene que ver con el plan de gobierno que se lleva a cabo, sino con el bolsillo, es netamente el bolsillo. Mira, les voy a poner un ejemplo. Está bien, pero ¿qué Sí. me quiere decir? ¿Que a lo mejor ganan ahora el 14? No, digo que el bolsillo manda. No, te voy a poner un ejemplo. Mira, Sí, bueno, José Luis, pero con sí. el bolsillo manda, yo respecto al bolsillo, a lo mejor tenemos un diagnóstico profesional diferente. Yo creo que vos, un tipo que se fundió por culpa de esta cuarentena, que se fundió, no lo levantás. No te vota más, decís. No te vota porque vos le entregués un IFE post-mortem, digamos, un ATP post-mortem. No. Sí, lo que pasa es que ahí hay una discusión que ahora que estás en la política la tenés que tener, que es que ¿cuál es tu electorado? Quizás el que se fundió pertenecía a una clase social que nunca te votó. Entonces, ¿entendés lo que digo? O sea, No, ahí, yo creo que hubo mucho ¿me votante entendés de lo que digo, Alberto, no? sí, pero yo creo que hubo mucho, perdón. Mirá, a ver, tirámelo. Yo creo que hubo mucho votante de Alberto que lo votó Alberto por decepción con Macri, no tanto por Mirá, ser kirchnerista. por ejemplo, cuando ves estas imágenes ahora, vos que estuviste en campaña, ¿qué pensás? Cuando ves estas imágenes. Alberto Fernández, en el conurbano. En Avellaneda. sí. Esto yo lo vi. ¿Qué sentís? Yo lo ¿Qué vi te en genera campaña. esto? No sé Como si que sentís que conecte. descubre, como que... ¿Sentís que descubrió que ahora tiene que salir? ¿Cómo es? Sí, esto es emergencia electoral, no es emergencia social. Si vos te hubieras convencido de la emergencia social, primero no hubieras hecho la cuarentena cavernícola de la cual este señor se enorgullecía. Y si tuvieras realmente conexión con la gente, hoy, en lugar de, como dijo este impresentable también de Goyán, le ponemos un poquito de platita a la gente, como si fueran monitos, ¿viste? Sí, me voy a poner un ejemplo que, que justo lo tenía Agustín y Te preocuparías por hacer otro país. Lo traigo que es algo que, mira, que pasa en casi todas las provincias, que lo hacen y lo ejecutan los gobernadores y que el kirchnerismo a mí me tocó vivirlo y estudiarlo con el kirchnerismo siendo santacruceño. Algo lo que hacía Néstor Kirchner antes de cada elección, cuando la elección estaba complicada, Néstor Kirchner tenía en ese momento fondos en el exterior, tenía dividendos, tenía plata. 10 días antes de elección, 60% de aumento para el empleo público. En una población con el 64% de empleo público. Arrasaba. En una elección que se supone la perdía. Arrasaba. 70%. Es más, ¿se acuerdan? Año 2007, crisis tremenda en Santa Cruz. La nata viajó, era una cosa terrible. La elección esa terminó con el kirchnerismo ganando con el 70% de los votos. ¿Por qué? Porque la solución era el empleo público, es plata del Estado, ni siquiera es plata del empresario, aumento para todo. Total, listo, Sí. y adentro. Hay que decir que alguien la vio, ¿eh? Que alguien la vio. Por eso. Se llama Cristina Fernández de Kirchner. Es que lo estoy diciendo por eso mismo, Digo, la vio porque alguien la vio, ejecutaron hay que años. decirlo, porque la ejecutaron por eso, años. cuando
Cuando vos hablabas con cualquier otra persona del gobierno que no fuera el Instituto Patria, todos te decían, sí, ganamos por 5 puntos, 8 puntos, eso. Cuando vos hablabas con el Instituto Patria, te decían, está todo muy finito, está todo muy cerquita. Sí. No sé, o sea, Cristina Fernández de Kirchner la veía. ¿Ustedes recuerdan haber visto alguna encuesta que le diera derrota en la provincia de Buenos Aires al frente de todos? Sí, una sola vi yo. Sí, había encuesta que la mostraban. Sí, hay que nombrarla, Intel. Una. Sí. Una de 50 tipos que encuestaban. Sí, lo que pasa es que hay que reivindicar. Vas a defender a las encuestadoras ahora. Dale, no, al revés. Voy a decir otra cosa. Voy a decir, las encuestadoras en Argentina por la pandemia se vieron muy afectadas. Y explica por qué. La mayoría de las encuestas fueron o telefónicas o online. El gordo Balón es más honesto que las encuestadoras. Dejate joder. No, pero pará. Dale, en serio. En 2019 no había pandemia. Pero paren un poco. Y la pifiaron de cada No, la pifiaron por tanto. Acá la pifiaron gravísimo. Mirá. Hay que decir, las encuestas que están bien hechas son cara a cara y salen muy caras. Sí, ahora entonces las encuestas baratas te dan estos números. Le quiero mostrar ejemplo de estos empresarios para que veamos cómo funciona la ATP. Juan Carlos Cano me está pasando sus datos para que me hice como ejemplo para que lo veamos. Él dice, mira, él le da trabajo a 600 personas, ¿no? Tiene una empresa con 600 personas. Le dieron 21 millones de pesos. Tiene que devolver de ATP. Sí. Tiene que devolver solamente en interés 6 millones. Me voy de acá. Ahí lo tiene, mirá. 6 millones sobre 21, pero ¿qué? Ese está. ¿Lo tiene? ¿Es la copia? Sí, no está ahí. Y no puede retirar los dividendos de su empresa, porque si quiere pagarlos, no puede. Se le prestaron 21, pero además le cobran 6 más. Es el 30, pero ¿por qué le están cobrando el 30? Porque es así. Delirio. Así funciona. Delirio. Pero nadie cuenta esa parte. Sí, no, le dimos el ATP, no, sí, el Estado te dice... Pero vuelvo a insistir. ¿Él se acordó que en el medio del año hubo alguien en la FIP que dijo... A mí me parece... a mí 30 me parece mucho, ¿eh? Hay algo que no está cerrando ahí, porque 30% me está pareciendo mucho. Igual, yo voy a decir solo esto, no es para defender el gobierno, ni mucho menos, pero al gobierno le agarró la pandemia sin crédito, sin poder tomar crédito. Entonces, es muy difícil. Obviamente no fueron las herramientas más eficientes, José Luis, podemos estar de acuerdo en eso, o no fueron las mejores, pero sin crédito externo, ¿cómo hacías? Era difícil. Yo te puedo tomar eso que Argentina venía muy golpeada, pero yo creo que fue crítico para mí, ¿no? El cierre, vos insistís con el encierro. Para mí fue una cosa... Yo cuando veía municipios que ponían terraplenes, ¿para qué se pensaban? ¿Que el virus viajaba en auto? Yo voy a decir algo que nadie habla. ¿Y por qué? Que para nadie habla, a la flauta. Muy pocos hablan. Muy pocos hablan. Nadie habla. ¿Saben que fue determinante? Muy poco o nadie, che, pará. Muy poco. Muy poco. Mirá, muy poco. ¿Saben que fue determinante en los hogares más pobres de nuestro país? Claramente, los hogares más pobres de nuestro país, de la pandemia, que los chicos no vayan al colegio. Eso desordena absolutamente la vida de la gente. Mira, acá me están pasando... Los hogares más pobres de Argentina, los hogares más pobres de Argentina, muchísimos tienen muchos chicos, familias numerosas, y tener a todos los chicos adentro enloqueció a las mamás. Pero aparte de eso, fue una burrada grande como una casa, si el colegio no contagiaba. Y si vos tenías miedo que el colegio contagiara, hubieras testeado a la entrada de los colegios con el test rápido que se hizo en todo el mundo a eso. Ahí me está pasando, que después vamos a decir la semana vamos a tener a Marcelo Escolar, que hizo un estudio de migración de votos. Me cuenta, está todo un estudio que es el único estudio que determinó que de acuerdo a la transición de los votos, el Frente de Todos no iba a ganar esta elección. Pero lo que le quiero preguntar a José Luis es, ¿viste alguna, y te lo pregunto ya del tono de lo personal, de lo que fue la campaña y lo que te dejó esta party? Primero, ¿qué cambio notaste con lo que fue tu campaña presidencial en cuanto fuiste a los mismos barrios, calculo yo, a los mismos lugares? Si los notaste distintos. Y después, si el caminar en el conurbano te has quedado con alguna imagen que te ha golpeado. Con una imagen que decís... Bueno, la puta madre, ¿no? El 19 fue una presidencial, por lo tanto, recorrí menos el conurbano de lo que recorrí ahora, porque ahora es solo provincia de Buenos Aires donde yo compito. A mí lo que me ha servido concentrarme en un solo lugar, gigantesco como es la provincia de Buenos Aires, por cierto, gigantesco. Pensemos que la provincia de Buenos Aires es 5 veces Uruguay. Claro. 5 veces, y es una vez Chile, o sea, es 5 veces un país y es una vez un país, es una cosa enorme. Sí me ha servido para, ¿cómo te diría?, tener más claro todavía que Argentina tiene que cambiar todo lo que está haciendo para que no termine siendo una gigantesca Villa Miseria. Cuando digo todo, hablo de todo, no es de un poco de todo, es cambiar todo
todo. ¿Esto qué significa, por ejemplo? Educación. Hemos privatizado la educación al pedo porque hemos destruido la educación pública. Volvamos a la doble escolaridad. Tenemos un Ministerio de Educación que no decide nada, ¿no? Volvamos a la doble escolaridad. Hagamos que los chicos en cuarto o quinto año ya empiecen a experimentar el mundo del laburo para que después el empresario no tenga la excusa de no tomar a nadie porque no tiene experiencia. Pensemos en cómo fomentar el empleo joven. ¿Cómo el conurbano puede ser que tenga el 75% de los chicos pobres? Eso es un sistema que no da más. 6 millones de trabajadores trabajando en negro. ¿Cómo no va a cambiar las leyes laborales con 6 millones de laburantes laburando sin ningún derecho? ¿Cómo puede ser que vos fundas a empresarios y los revienta impuestos? Vos sabés, a mí nunca nadie me supo explicar hasta ahora en el conurbano por qué te cobran la tasa de seguridad e higiene. Porque ¿qué se supone? ¿Que vos vas a tener el negocio hecho una mugre? Bueno, pero espera, olvídate de eso. Sí. Un segundo. Bueno, hay alumbrado, barrio y limpieza en calle de tierra. Bueno, está bien. Pero hay un intendente en Luján que va a cobrarle una tasa de seguridad e higiene al campo. Dice, pero ¿cómo al campo? ¿Entendés? O sea, el nivel de delirio de impuesto al cual nosotros estamos llegando no existe. Por eso creo que la gente tiene hoy todavía más esperanza que furia, porque siente que gente como nosotros, si entra al Congreso, mirá, después de las PASO, en Provincia de Buenos Aires, un peronista como Santilli ya entró, una kirchnerista como Tolosa Paz ya entró un radical como Manes. Ahora es el momento que entre una real oposición al Congreso que haga la diferencia, que somos nosotros, Avanza Libertad, que sí le podemos dar una esperanza a la gente. Ahora, José Luis, sobre eso de cambiar todo, hace poquito, la semana pasada, creo que la boleta sábana también. Vos querés cambiar eso también. Digo, sí. Pensaba en Milei, que estuvo la semana pasada... ¿Quién? En Milei. Ah, Javier. Que estuvo la semana pasada acá. Y él dice esto del Banco Central, ¿no? Que prender fuego el Banco Central, que los bancos centrales no existen, que hay que erradicar el Banco Central. Y yo le preguntaba si hay algo exitoso en el mundo que funcionara sin Banco Central. Y él me explicaba que había un caso, que yo. ¿Vos coincidís con que el Banco Central tiene que desaparecer? Mirá, yo estoy preocupado. A ver, el problema monetario de Argentina, del Banco Central, es consecuencia de otras cosas. O sea, yo preferiría concentrarme en otras cosas que son los problemas de los cuales hablamos, la falta de empleo, el empleo en negro, las pymes que se mueren, la gente que se lleva la plata afuera, digo, darle seguridad acá para que la deje acá, porque los problemas monetarios de Argentina son consecuencia de problemas de índole real. Hasta que no solucionemos los problemas de que a vos te revientan impuestos, te revientan las leyes laborales, te revientan el crédito... Sí. Para mí el problema del Banco Central es un problema secundario frente a los problemas reales. ¿Cómo le explicás, José Luis, a alguien que tiene un trabajo de 25 o 30 años en relación de dependencia, que la indemnización está mal? La verdad que la indemnización es un perjuicio para el país. ¿Cómo le explicás eso? ¿Pero quién piensa eso? No, digo, hay un proyecto presentado por la oposición, Martín Lustó lo presentó, para eliminar la indemnización. ¿Coincidís con eso? Hay que eliminar cero. Cero indemnización. ¿Lustó? No creo que piense, no creo que Lustó piense en eso. No dice eso. Te lo digo con claridad. Es muy radical Lustó para pensar eso. No, en serio. Es para los despidos que no son. Para los despidos que no son. Un radical kirchnerista. Bueno. La chicana, viste, con todas las chicanas en los bolsillos llenos de chicanas, pero pará. No son chicanas. Pará. Que se defienda él. Por culpa, perdón. Es un radical portador. Por culpa de gente como Lustó, Argentina está como está, no jodamos. Lustó llegó al país casi al borde de una guerra civil, no jodamos. No, lo que tipo debería estar escondido directamente, debería tener vergüenza de hacer política. Pero claro, nuestro sistema está tan podrido que te vuelven todos los cadáveres. Cualquiera te vuelve Aníbal Fernández, te vuelve Lustó, te vuelven todo. Entonces, Bullrich también. Bullrich también, sí, vuelven todo. ¿Cómo no va a tener el país hecho mierda si vuelven todo? Por eso digo, en esta elección hay una esperanza, voten otra gente, voten afuera de la grieta. Ahora me gustaría explicarle al que va a estar, el que está en la provincia, te está mirando, que si el gobierno decide ponerle plata en el bolsillo, en realidad no le está haciendo un favor. Porque va a haber mucha gente que a veces se va a comer ese engaño. Si el gobierno decide emitir, dice, bueno, está listo, tiro IFE, tiro para toda la gente dice, no, mirá, me están ayudando. La gente yo creo que el gobierno está subestimando a la gente. O sea, al tipo que vos fundiste, recién lo decía, al tipo que vos fundiste o lo tenés muerto, que lo tenés reventado a impuestos, como este señor, que vos hablabas, ¿qué IFE, qué ATP? Salvame la vida, bajame los impuestos, achicá la estructura del Estado, bajame los impuestos en serio, abrime en serio.
No es así. Ni la gente te lo compra eso. Vos decís que por más que el gobierno reparta IFE, todo, la gente no se le va a comer ese caramelo. No creo que se lo coma. Yo No puedo creo que se disentir con José Luis en el sentido que Sí, la claro. historia reciente... No, pero para, Díaz, vos cada vez te voy a tirar un carpetazo, a vos te lo voy a tirar. A ver, decime. Porque, ¿qué es así? A Díaz y Álvaro Rey no me deja mentir. ¿Qué pasó? A Díaz se la pasó diciendo que por los números de planes que se recibían en la provincia de Buenos Aires era imposible que pierda el oficialismo. Sí. Lo decía vos, te ¿Qué hubo cansabas de ahora? decirlo. ¿Qué hubo ahora? 4 millones, entonces tiene 4 millones. Pará, te lo digo ahora. ¿Lo decía o no lo Te decía? lo digo ahora. Lo decía. Pará, te lo vuelvo a decir. ¿Qué hubo? ¿Unas pasos? Sí. Bueno, veamos cómo termina la de 14 de noviembre. Te sube la apuesta. Subí la apuesta, o sea, voy a No, decir que lo van a estoy hacer. diciendo otra Entonces cosa. voy a decir que- Hablando de las PASO, ¿ustedes se dieron cuenta que yo fui el candidato más votado Eso en te la iba a provincia de preguntar. Buenos Eso te Aires? iba- Sí, eso- sí. ¿De fuera de la grieta? Eso te quería Un preguntar. liberal. No, bueno, pará. O sea, la gente se está despertando. Pero a la izquierda también. ¿Eh? Con la izquierda No, terminaste ahí. Como agrupación, pero Ah, sí, entiendo. pero Como candidato único, está bien, fui el tenés más razón. votado fuera de la grieta. Un liberal en la provincia de Buenos Aires, 5% Yo fuerte decía, bueno, Apache. recién Pero para hablábamos mí es con eso, injusto pero eso, porque 5% Pará, fuerte es Apache. injusto. Pero pero- fíjate una cosa, yo recién hablaba La con eso. gente tiene esperanza. Recién yo hablaba con eso con Agustín y daba un ejemplo de lo que te tocó vivir a vos, que yo creo que los medios no te pusieron en el lugar que te deben haber puesto, y vos lo estás diciendo como el candidato más votado, y que realmente para mí fue una de las sorpresas de la elección. Sí. Pero sí, por ejemplo, me tocó a Javier. Yo no quiero enfrentarlo, pero ¿qué pasa? Lo que yo digo es, una cosa es mi ley, militando la libertad Sí. en la ciudad de Buenos Aires, y otras cosas sos vos, es como decir, una cosa es Per, No, militando sí. ser hincha de Boca en Núñez, y otra cosa es militar ser Sí. hincha de Boca en la Boca. Lo voy a decir para que las feministas O me sea, odien. en Capital es Juan fácil Cruz, quizás jugar con ese Lo voy a juego. decir para que las feministas me odien. Bueno, La si lo bailó ponés con la en más términos- fea. En términos de votos, Claro. nosotros pasamos de 120.000 votos en el 2019 en la provincia a 404.000. De 120 a Por eso, 404.000. lo voy a repetir. En Capital fueron 220, 230. Lo voy a repetir, Esper, para que las feministas no me quieran. Lo voy a repetir. Gracias, no digas, no Fue a digas. bailar con la más fea. ¿Eh? Te tocó bailar con la Sí. más fea. No, a ver, me hago cargo. Baila Elegí bien, yo bailar con la más fea. Ah, muy bien, muy bien. Yo elegí bailar Que con la más tampoco fea. son muy lindos igual, ¿no? ¿Eh? O sea, estaría... Claro, Sí, estaba haciendo bueno, chiste. soy un pelado, estaba haciendo- soy un pelado fulero, sí, está soy un bien, pelado no lo quería decir yo tampoco. Soy un pelado fulero, Yo, sí. ¿Qué Para tipo de- hablarte a una chicana y que No, no, pero está bien, soy un pelado fulero, sí, Pero es es cierto. simpático, viste que los feos somos simpáticos y caemos bien Sí, siempre. bueno, es que tenemos que Sí, remarla hay más que que los remar, lindos. es así. Tenemos que remarla más que los lindos como vos. No, Vos la no. tenés fácil. Mirá cómo te la devolvió. Ahora, nosotros- explícame, por ejemplo, pero explícame ese 5% en Fuerte Apache. Explícamelo. ¿Por qué? Porque la gente ve que no proponemos una cosa de garcas, poderoso, para élite, para elites, para... Proponemos cosas de sentido común, ¿viste? Si la gente está demolida a impuestos y las empresas cierran porque no dan más, tenés que bajar el tamaño del Estado para bajarle los impuestos a la gente. Si tenés 6 millones de laburantes laburando en negro, Sí. tenés que cambiar las leyes Pero laborales. cuando decís vos achicar el tamaño del Estado es echar gente del Estado, está bien. Sí, Pero sí, ¿crees hay que que la decirlo. Hay que decirlo. Es Si echar la gente de biblioteca del Congreso Nacional funciona con 200 tipos y tenés 1.800, a 1.600 Bueno, yo recién contaba, que le ahí. están choreando la plata al buen empleado público y le están choreando la plata al empresario que todos los días la rema para funcionar. Por ejemplo, ahí me contaba un A funcionario ver, que se dieron cuenta que con nosotros por estamos ejemplo, el contra el gobierno, choreo. por ejemplo, se dieron cuenta que con el tema del teletrabajo, el Estado se dio cuenta que podía funcionar sin un montón de gente. Yo te lo dije, es el experimento. A ver, hay algo que nadie habla en la Argentina y muy pocos hablan. El experimento laboral más grande a cielo abierto que vio la humanidad en los últimos 100 años fue la pandemia, señores. Fue un experimento laboral mundial. Yo creo todo lo contrario a lo que cree José Luis. Yo creo que es todo lo contrario. Creo que hay que bajar las horas de trabajo, hay que incorporar algo, pero lo que creo yo poco importa. Digo, poco importa. Lo importante es el que es candidato. Ahora, la realidad es que el mundo siguió funcionando con casi el 40% de la población no trabajando. Por lo menos no de la forma que trabajaba antes. No, pero pará. Ok. No es que no trabajando. No trabajando como trabajaba Claro, antes. no trabajando. Trabajando de otra manera. Con presencial. No, trabajando de otra manera, sí. Con no No, pero, presencialidad. yo decía, pero a lo que yo iba, a lo que decía José Luis, que le quería preguntar a José Luis, cuando José Luis y Agustín se lo preguntan mucho es, cuando se dice achicar el Estado, perfecto, ¿vos crees que la parte privada tiene capacidad de absorber a aquella persona que el Estado echa? Pero no tengas duda, porque vos le tenés que poner seso a eso. A ver, los 20 millones de personas que viven de un plan social, ponele que haya algo trucho, pero el grueso es gente que vive de un plan social porque perdió su trabajo de gasista,
de carpintero, de albañil, de pintor, el tintorero, el comerciante que se fundió. O sea, el Estado gigantesco, con mucho ñoqui, tranza, chante y delincuente adentro, es el que ha provocado que el gasista, el comerciante, el tintorero, el carpintero se fundan. O sea, hay chantas en el Estado que le cagaron la vida a verdaderos laburantes. Sí, Entonces, ¿cómo no vas a hacer la inversa? La tenés que hacer a la inversa. Sí, yo ahí tengo que discutir, José Luis, perdóneme, pero tengo que discutir. O sea, yo creo que el trabajo del futuro no es más sin conocimiento. En el siglo XIX, cuando Sarmiento hizo su famosa ley, con el título primario trabajabas. En el siglo XX con el secundario trabajabas. Yo creo que en el XXI no creo, los números lo dicen así. En el XXI sin educación universitaria casi no trabajás. Y creo que eso está pasando en todo el mundo. Creo que los políticos tienen que hablar de esto y espero que vos también lo hables. Sí, mira, nos está viendo mucha gente. pero Le mando un saludo, por no ejemplo, a Camilo. estás- Me está escribiendo Camilo Alan también, el que trabaja, obviamente, un empresario textil muy importante. Dice, a las pymes que estamos endeudados con la FIP por pagar la moratoria nos cobran interés. Dice, pagando la Pero, moratoria. Yo lo dije en mayo del año pasado. Si vos encerrás 30 días a la gente y no la dejás laburar, no le podés cobrar impuestos. Impuesto cero durante el periodo durante el cual lo encerraste y no lo dejaste laburar. ¿Cómo le vas a Pero cobrar si, yo me impuestos? pero si yo me acojo una moratoria, que estoy diciendo quiero pagar. ¿Pero qué moratoria? Moratoria No me- cero. no me- no, digo- Perdón de impuestos debería haberle dado a la gente que la encerraste no laburando. O sea, porque nadie se dio cuenta que Pero, lo que pasó... esperá, sí. razonemos, sentido común. ¿De dónde mierda va a pagar impuestos si no te dejan laburar? Es un delirio lo que ha hecho el Estado argentino. Te encerró, te fundió y ahora está endeudado por impuestos. Y acordate que hubo un vivo que dijo lo del monotributo, que eso, esa pasó como... Pasó así, pasaba. Terrible. Pero Era bueno, que, ese es el gran problema. no salimos mejores de la pandemia, ¿no? Algunos pensaban que íbamos a salir mejores de la pandemia, no ¿Cómo? pasó. No salimos mejores de la pandemia. ¿Salimos más garca de la pandemia? ¿Más? ¿Garcas? ¿Los argentinos como argentinos? Buscar la... No, no El sé Estado- si Garca. el Estado salió más. Yo lo que veo es que la gente está mal, obviamente, está mal. Está mal porque ha pasado un año muy duro, algunos se fundieron. A mucha gente, vos lo contabas, los chicos encerrados en la casa sin presencialidad lo volvieron loco a los padres. Sí. Muchas familias rotas por eso. Hubo una discusión enorme en el gobierno por eso, ¿eh? Hubo una discusión enorme en el gobierno por eso, lo digo porque... Sí, creo que la cuarentena cavernícola, salvaje de Alberto Fernández, nos dejó la cabeza quemada. A los argentinos nos quemó la cabeza. José Luis, ahora que... Porque quien no perdió el laburo, los chicos le quemaron la cabeza, se te rompió la familia, se te murieron parientes. Cuando este tipo hacía fiestitas en Olivo. Eso jodió mucho también, ¿eh? Eso golpeó mucho para la elección, para las PASO. José, Esa cosa de nosotros somos diferentes a ustedes. Esa cosa elitista y clasista que planteó el gobierno, el vacunatorio VIP o las fiestitas de Olivo cuando la gente estaba encerrada fundiéndose, eso pegó muy mal, muy mal. José Luis, con respecto a lo que planteabas antes de, bueno, lo del voto de Fuerte Apache, que vos te explicabas por qué pensabas que te votaron 5 puntos de gente en Fuerte Apache, y decías, bueno, entienden que el empresario fundido no puede dar trabajo, entienden que así no se aguanta más. Ahora, el desafío de la Argentina, que no pudo casi ningún gobierno desde la vuelta a la democracia hasta ahora, seguro no pudo ningún gobierno, es justamente gobernar para todos, ¿no? Ningún gobierno pudo gobernar para todos. O se gobernó para unos sectores o se gobernó para otros. Ahora, lo que vos estás planteando es que hay gente que cree que se puede gobernar para todos. Sí. Parece difícil en Argentina, con una manta tan corta, poder abrigar a todos. Mira, yo creo que de a poquito, esto no es milagroso, yo no le voy a decir a la gente que las cosas son fáciles, pero en la medida en que nosotros sigamos adelante, hagamos una buena elección en Capital Javier, Milei, en Provincia nosotros, va a empezar en el Congreso a haber un bloque de diputados que va a hablar de otra cosa, diferente a la que se habla siempre. No le vamos a permitir, por ejemplo, o no le vamos a votar el presupuesto, un presupuesto deficitario que va a terminar con más inflación o más deuda o más impuestos el día de mañana. Se va a empezar a hablar de otra cosa en la legislatura de la provincia de Buenos Aires porque vamos a meter a algún legislador. Y se va a hablar de otra cosa en los consejos deliberantes. Los consejos deliberantes son verdaderas trituradoras de la gente de laburo por la cantidad de impuestos que están cobrando. Te cobran tasa de seguridad y higiene, te cobran tasa de red vial, te cobran tasa Bueno, por la marquesina que vos ponés en el comercio. ¿viste? Yo conozco asesores tributarios que se han hecho mucha plata dándole ideas a los intendentes de qué podían cobrar.
Por ejemplo, hubo un día un intendente que se dio cuenta que podía cobrar el impuesto, no lo digo al aire, ¿no? Pero es el impuesto de... Cuando se acuerdan, en el 2001 aparecieron las antenas satelitales. Sí. La televisión, vamos a decir DirecTV, en ese momento Sky. Entonces un intendente se dio cuenta de que, dice, yo mi espacio aéreo lo puedo cobrar. Entonces a esa empresa le cobraba un impuesto. O sea, vos cuando cobrabas tu abono de DirecTV lo pagabas además un impuesto por el uso Sí, Yo creo que espacial. no, estoy seguro. Hubo un impuesto al sol para cobrarle a los que generan energía solar. Le iban a cobrar no al valor agregado generado por la energía solar, sino al sol. Yo digo, Sí. o sea, nosotros somos esa voz que le va a decir a los políticos de siempre que nos han destruido, no, pibe, perdóname, la gente de laburo, la que labura, el laburante, sea cuentapropista, monotributista, empresario, comerciante, empleado, no es un extraterrestre, es gente que genera laburo, que labura. Entonces no lo puedes matar impuestos Mirá. porque se te ocurra. José Luis, ¿cuántas veces se puede pagar un impuesto en Argentina? No, porque yo ¿Cuánto, veo- perdón? ¿Cuántas veces se puede pagar un impuesto sobre una cosa en Argentina? Por ejemplo, ¿no? Yo voy y compro con la tarjeta de crédito. Sí. Voy y pago con la tarjeta de crédito, ya el producto me viene con un impuesto, Sí. el IVA. Ahora, cuando me llega el resumen de la tarjeta de crédito, tengo el impuesto que le puso la reta a mi tarjeta de crédito, Sí, a lo fue que terrible. pago. Digamos, ¿cuál es mal el límite eso. para cobrar impuestos Está en mal, Argentina? está mal. Está mal. Debería haber habido alguien que presente un recurso con 3 impuestos. Está mal. Pero ¿por qué, por ejemplo, si... Yo vamos a poner- incluso no entiendo te hago una cómo... apuesta. Perdóname. Sí, sí. Ahora está Cambiemos otra vez, o junto con esta historia de que si no son mayoría se prende fuego el país. Dado que tienen como un bloque de más de 100 diputados, ¿por qué no iniciaron un juicio político al presidente, ya que les preocupa tanto el kirchnerismo? Digo yo, ¿no? Nosotros creo que ¿Son somos una socios? voz disonante. Juntos por el Cambio y el Kirchnerismo son ¿Eh? socios que se necesitan. Sí, no hay duda, por eso la grieta. Bueno, a la tierra se le cobran 2 o 3 veces el impuesto. Pagás el impuesto, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, vos tenés un pedacito de tierra, pagás el inmobiliario rural, pagás la tasa de red vial y por ahí también te pueden llegar a cobrar hasta bienes personales. ¿Me entendés? Sí. 3 veces lo mismo. Igual, el más importante que debería cobrar la Argentina no lo cobra, que es el ambiental. ¿Eh? No hay impuestos ambientales. Y es el más importante el que debería cobrar. Más allá de los otros que son, como o por los derechos de exportación, que ¿Sabes son muy qué? discutibles. Me preocuparía, si te preocupa el medio ambiente en Argentina. Si no sea Díaz se levantó. Yo no y voy a ya- respetar, yo no voy a, perdóname, yo no voy a respetar reclamos ambientales hasta que no solucionemos el problema del riachuelo, Coincido. que le arruinan la vida No, a bueno. millones de bonaerenses. No, en serio. no vengan Pero con no, en reclamos serio. Lo cortés no ambientales quita lo cuando se valiente, lo cortés no quita lo valiente, lo cortés no quita lo valiente. Ese es un No. gran Se problema, están pero hay muriendo mucho... pibes de hambre, se están muriendo pibes de hambre y me venís con el relato No, de la pero- arena esa de 17 No, años. no, no, Es que Islandia, Argentina, no sé qué. No, Argentina no, paren, genera paren, el paren. 1% No, no, pero del paren, problema paren. ambiental Porque me en ponen- el mundo. me- Tenemos en el Pero riachuelo espera, viviendo millones de espera. argentinos. Esto se lo dio a Juan Sí. Cruz, me está pintando como si fuera un hippie, no estoy No, diciendo eso. ahora te Lo que volviste estoy diciendo... de repente te sacaste la corbata y te volvés No. progresista, boludo, dejate de joder. Siendo 3 minutos nada más falta para que venga Agustín Ateris, José Luis, la verdad, una charla increíble. Un placer, muchachos, gracias, Una gracias charla a ustedes. tranquila, la verdad que es un placer siempre este tipo de charla, porque creo que la idea siempre de Punto Cero es aportar en la discusión. Y quiero cerrar con esto, como empecé. Si el gobierno cree que con un cambio de nombre esto cambió, está equivocado. Si la gente del gobierno cree que en La Matanza votaron en contra del gobierno por Juan Pablo Biondi y por Santiago Cafiero, jefe de gabinete, está equivocado. El gobierno perdió las elecciones porque no hay trabajo, porque hay hambre y porque se cagan en la gente. Muchas veces. No estoy diciendo todos, pero se han cagado en la gente. La política en general, si querés, para no pegarle al gobierno, solamente al gobierno. Entonces, no vengan ahora con que aparece de repente, no, la política, volvió la política, te dicen. En la Rosana, no, ahora volvió la política. ¿Y antes qué había? ¿Y antes qué había? O sea, sacamos un jefe de gabinete por supuestamente inútil, lo sacan y lo mandamos a manejar la geopolítica. Somos unos vivos bárbaros. Vamos a terminar en guerra con medio mundo. O sea, ¿se dan cuenta de lo que estamos haciendo? ¿Creen que el cargamento no? Yo no tengo nada contra Santiago Cafiero. Lo que estoy diciendo es